Muchos conocemos al importante poeta peruano César Vallejo y su extenso legado y trayectoria. A ello no es ajeno una de sus obras cumbres, Trilce. ¿Conoces Trilce? Aquí ampliaremos tus conocimientos acerca de ello a través de este interesante video. Comencemos. César Vallejo fue el menor de los 11 hijos. De niño estudió en el centro escolar número 127, en su pueblo natal, Santiago de Chuco, y terminó sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás de Huamachuco en 1909. Un año después se matriculó primero en la Universidad Nacional de Trujillo en la Facultad de Letras, pero tuvo que retirarse por problemas económicos. Luego ocurrió lo mismo en 1911, cuando se matriculó en la Universidad Nacional de San Marcos, en la Facultad de Medicina de San Fernando. Trilce, Lima, 1922. Es el poemario más importante y conocido del poeta peruano César Vallejo, y está considerado, merced hacia sus audiencias lexicográficas y sintácticas, como una obra capital de la poesía universal moderna, obra cumbre de la vanguardia poética en la lengua española. Originalmente, Vallejo tituló el libro como Cráneos de Bronce y lo firmó como el seudónimo de César Perú. Pero sus amigos, entre burlas y críticas, lo convencieron de que lo modificara. Sin embargo, ya había sido impresas las 3 primeras páginas del libro, y el impresor avisó que la reposición de las hojas con los cambios costaría 3 libras más. 30 soles de oro, moneda peruana de entonces. Esto preocupó a Vallejo hasta el punto de que por varias veces repitió 3, 3, 3, con esa insistencia que tenía de repetir palabras y de reformarlas, 3, 3, 3, 3, 3, y sale lo que es trilce. Se le trabó la lengua y en el exceso salió trilce. Trilce, trilce, se quedó unos instantes en suspenso para luego exclamar: bueno, llevará mi nombre, pero el libro se llamará Trilce. Esta es la versión auténtica relatada por Crisólogo, Sandoval y algún amigo que estuvo presente una noche que se recordaba delante de César. Los incidentes de la publicación e impresión del libro. De acuerdo con lo antes dicho, trilce deriva de 3. Sin embargo, el mismo poeta lo atribuyó a la confusión cuando, en una entrevista que le hizo el periodista español César González Ruano en 1931, la pregunta: ¿qué quiere decir trilce?, contestó: ah, eso salió trilce. ¿Trilce? Trilce se quedó unos instantes en suspenso para luego exclamar: bueno, llevará mi nombre, pero el libro se llamará Trilce. Esta es la versión auténtica relatada por Crisólogo, Sandoval y algún amigo que estuvo presente una noche que se recordaba delante de César. Los incidentes de la publicación e impresión del libro. De acuerdo con lo antes dicho, trilce deriva de 3. Sin embargo, el mismo poeta lo atribuyó a la confusión cuando, en una entrevista que le hizo el periodista español César González Ruano en 1931, la pregunta: ¿qué quiere decir trilce?, contestó: ah, pues trilce no quiere decir nada.
no encontraba en mi afán alguna palabra con dignidad de título. Y entonces la inventé. Trilce no es una palabra hermosa. Ya no lo pensé más. Georgette Vallejo coincide que testimonios, pues tiempos después contó que en cierta ocasión le hizo la misma pregunta a Vallejo y con respuesta pronunció sencillamente Trilce, con entonación y vibración tan musicales que hubiese forzado a comprender a quien lo oyera, y dijo por su sonoridad y volvió a pronunciar Trilce. Sin embargo, otros estudiosos de la obra vallejiana salieron al paso con la teoría de que en realidad Trilce era el resultado de la unión de tres palabras: triste y dulce. Otra posible explicación que es Trilce quizás sea el nombre de una flor de Santiago de Chuco, la cuna del poeta. Lo cierto es que hasta ahora ninguna explicación es totalmente satisfactoria. El libro fue escrito en una etapa especialmente dramática para el poeta, dado a que se dio la muerte de su madre en agosto de 1918. Un fracaso amoroso teñido de escándalo en mayo de 1919. El fallecimiento de su amigo, el escritor Abraham Valdelomar, en noviembre de 1919. La sensación de no ser aceptado totalmente en Lima al ser despedido de su puesto de maestro a fines de 1919. Y su estadía en la cárcel de Trujillo durante 112 días, entre 1920 y 1921, acusado injustamente de agitador e incendiario. Fueron estos los principales acontecimientos que marcaron el profundo sentimiento de exclusión que lo embargaba y que se ve reflejado desgarradoramente en sus versos. Este poemario está conformado por una serie ininterrumpida de 77 poemas sin título, numerados con dígitos romanos. Esto lo distingue notoriamente de su antecesor, Los Heraldos Negros, cuyos poemas no solo constan de un título propio, sino que integran a la vez grupos definidos según su temática. Esta peculiar estructura trilciana nos indica que debemos ver en cada poema del libro una unidad subsistente por sí misma y en sí misma. Trilce es el libro de poesía más radical escrito en lengua española. Ha aparecido justamente en el momento de la irrupción del vanguardismo en el mundo, que pregonaba una renovación o cambio de los cánones de la estética, luego de la gran conmoción universal que significó la Primera Guerra Mundial. Aunque tenga algún reflejo de las innovaciones formales aportadas por el ultraísmo u otros movimientos vanguardistas contemporáneos, Trilce constituyó un singular ejemplo de renovación del acto poético esencial, un esfuerzo de reducir el lenguaje a lo indispensable para alcanzar un meollo o entraña esencial. En general, la técnica poética de Trilce se caracteriza por una violenta ruptura con toda imitación o influencia literaria, una liberación audaz de las reglas del metro y de la rima, así como la síntesis de la lógica aparente. Reutiliza palabras antiguas, lo cual evidencia los conocimientos amplios del poeta que tiene de los clásicos, e inventa otras nuevas. Utiliza términos científicos, por un lado, y expresiones populares y de la vida cotidiana, por otro. En este empeño de crear un nuevo lenguaje poético, el poeta cae muchas veces en el hermetismo, por lo que sus poemas, para ser entendidos, deben ser sometidos a una rigurosa hermenéutica. Muchas de las técnicas que aplica serían luego utilizadas por el movimiento surrealista.
Pero según señala Jorge Basadre, debajo de todo ello balbucea una vital emoción humana. Se arremolinan recuerdos e imágenes subconscientes. Aparecen las huellas de estupendos fracasos. Reflejan experiencias de pobreza, prisión y soledad en una vida que no tiene sentido, donde priman el dolor y la angustia que suman a los hombres en triste orfandad. Un mundo hostil cuyo alquiler todos quieren cobrar, unidos al dulce recuerdo de la infancia y del hogar, arrebatados por el tiempo y a una solidaridad esencial con los que sufren y con los que son oprimidos. Muchos poemas son autobiográficos, pero estos motivos son una causal para descender a las entrañas más profundas del ser. Aparte de Vallejo, solo dos grandes renovadores del lenguaje literario llevaron la experimentación lingüística al extremo de la inaccesibilidad o el hermetismo. En el campo poético, Vicente Huidobro con Altazor, y en el campo narrativo, James Joyce con su relato onírico Finney Gates Wake. En ese sentido, Vallejo con Trilce adquiere la categoría de precursor o adelantado. De la noche a la mañana voy sacando lengua a las más mudas equis, en nombre de esa pura que sabía mirar hasta ser dos, en nombre de la que fui extraño, llave y chapa muy diferentes, en nombre de ella que no tuvo voz ni voto cuando se dispuso esta su suerte de hacer. Ebullición de cuerpos, sin embargo aptas, ebullición que siempre tan solo estuvo a 99 burbujas. Remates esposados en naturaleza, de 2 días que no se juntan, que no se alcanzan jamás. Definir emprendimiento es hablar de la capacidad de partir de cero para crear un proyecto, una iniciativa o un negocio. Al día de hoy, el emprendimiento toma muchas formas y por eso puede hablarse de tecnoemprendedores, intraemprendedores, emprendedores sociales, trabajadores autónomos y muchos otros. A los emprendedores también se les denomina empresarios, hombres o mujeres de negocios. Común a todos ellos puede percibirse un impulso, que es el espíritu empresarial. Este espíritu es un fenómeno complejo que involucra un conjunto de actividades con características técnicas, humanas, administrativas y empresariales, cuyo desempeño requiere un conjunto diverso de habilidades. Oh, las 4 paredes de la celda. Oh, las 4 paredes albicantes que sin remedio dan el mismo número. Criadero de nervios, mala brecha por sus 4 rincones, como arranca las diarias a arrojadas extremidades. Amorosa llavera de innumerables llaves, si estuvieras aquí, si vieras hasta qué horas son 4 estas paredes, contra ellas seríamos contigo, los dos, más 2 que nunca, y ni llorarás, di, libertadora, a las paredes de la celda. De ella me duele entre tanto, más las 2 largas que tienen esta noche. Algo de madres que ya muertas llevan por bromurados declives a un niño de la mano cada una. César Vallejo, en el poema 18 de Trilce, refiere las 4 paredes de la cárcel que por donde los vea solo dan esas 4 paredes. Lugar donde César Vallejo estaba nervioso dentro de la carceleta y donde sus extremidades estaban con grilletes. En este párrafo también observa innumerables llaves de la celda donde menciona que si las tuviera en la mano, las abriría la puerta y diría libertad. Es un poemario que entabla una continuidad con el pasado en la conciencia de que la vida es una muerte progresiva. Trilce es un tránsito, un viaje sin ruta. La imagen no es estática, es cinésica. Se desplaza y parece huir entre neologismos disociantes
de significado y significante y contradicciones. En la actualidad, muchas personas son juzgadas injustamente y no son escuchadas, y para ellos no hay libertad de expresión. Mi nombre es Jesús María Samaniego González, pertenezco al grupo 6 de Cátedra Vallejo. Bueno, les voy a explicar un poquito sobre casos vividos de injusticia en nuestro país y cómo es el pobre el menos considerado, el que no se le hace caso a sus derechos. Bueno, recientemente en todo este caso de pandemia que estamos viviendo, tuvimos más o menos aproximadamente en el mes de julio unas denuncias por parte de un usuario que tenía un paciente en el hospital Almenara para camas UCI, que necesitaba urgente su familiar. Entonces esta señora a las afueras del hospital tuvo un contacto con ciertas personas con malos sentimientos, unas personas, digamos, sin respeto a la pobre señora, lo que estaba viviendo. Le pedían un importe de 82,000 soles para ceder una cama UCI. Entonces la policía y la fiscalía hizo una investigación, llegando a la conclusión que no solamente estaban involucrados estas personas que estaban afuera del hospital, que captaban a los familiares, ¿no?, que necesitaban con urgencia por la situación que estaba pasando su familiar. No solo están involucrados estas personas, estaban involucrados también personal administrativo, la cual están siendo juzgados los señores Nerio Ochoa Menacho y el señor Pedro Pino González, que pertenecen al área de administrativa de salud de Almenara. Pero llegando a más profunda la investigación con toda la Fiscalía, la Policía Nacional, se llegó también a la conclusión que no solamente estaban involucradas las personas administrativas de este nosocomio, sino también médicos, señores, para que sepan, médicos, especialistas, que se supone ellos, con ética profesional, de tantos años de estudio, debe velar por la salud de nuestros pacientes, estaban involucrados en esta gran red de corrupción de ventas de camas UCI que cobraban más de 82,000 soles a la pobre gente. En este caso vemos, profesor, cómo la pobre gente necesitada, que corre en riesgo la vida de su paciente, cómo es de esta manera abusada de sus derechos, de no ceder una cama UCI a la necesidad que está pasando su paciente por medio de un dinero. Bueno, como conclusión, Trilce nos habla de las injusticias, de la nostalgia, sufrimiento, del derecho a la vida, que nadie sabe cuándo llegará la muerte. Nos enseña que el hombre no puede perder su total libertad, porque su espíritu profundo y su imaginación son inconmensurables.